esto es Collacies y Collacies, un nuevo programa de Alderiques de Asturias. Güey, acompáñanos Marcos Costales. Marcos, muy bones. Muy bones, Samuel, gracias por la invitación. Marcos Costales, un amigo de la casa, un collacio de la casa que tuvo con nos presentando a Topa. Y güey, vas a presentarnos una cosa que atopaste porque tuviste en Londres, parece, ¿no? Sí, traigo una cocina aquí, en esta caja prieta, que vamos a ver todos ahora de qué se trata, que va a ser un hito para el asturianismo. Pues tenemos muchas ganas de conocerlo. Adelante, Marcos, a ver qué nos aporta. Pues mira, ven para acá a verlo, que te lo enseño, sí. Porque me presta... Bueno, vémoslo todos, no hay ninguna sorpresa, y un BQ Aquaris E4.5. Mucha gente igual tiene este aparato, que hay un móvil en la su casa, tiene un mercado, y el que usa a diario. ¿Y por qué esto es importante? Vamos a abrirlo. Bueno, sí. vemos aquí el móvil. Lo que estamos viendo ahora es un móvil que sí. Mucha gente puede tener en una su casa, ¿no? Bueno, que está a la venta o lo que sea. Bueno, vamos a abrirlo. Vamos a abrir esta caja. Esto no tener uñas, ¿sí lo que sí, tiene? Sí, yo lo que tengo está abrir la caja. A ver. Bueno, no soy ahí. A ver. Ahí estamos. Sí. Tenemos ahí, bueno, las instrucciones. Sí, pero estas instrucciones son especiales. Yo creo que la cámara todavía no lo ve, pero vamos... a ver que lo vea la cámara. Sí. Esto aquí pon Ubuntu. Bueno, parece que muchos conocemos lo que es Ubuntu, que sí. es la distribución de Linux para el escritorio, para el ordenador, sí, que usamos en casa, en asturiano además. Sí. Bueno, pues esto lleva ese prospecto ahí. Sí. Además que aquí, a ver, lleva un cable de USB, sí, el típico normal, cable que conecta a USB o... y lleva, pues a ver, un cargador. Un cargador, vale, muy bien. No lleva nada más. Bueno, lleva, sí, algo más, pero bueno, una especie de clip, que es el que se usa con este móvil. Bueno, vale. Pues esto es lo que lleva la caja. Y es lo que lleva la caja, muy bien. ¿Pero qué tiene de especial este móvil? Este móvil tiene de especial, bueno, vamos a verlo físicamente. Sí. Y la parte de adelante prieta, luego en blanco por detrás. Sí. Doble flash, creo. Botón de encendido y apagado. Volumen. Para una tarjeta SD. Una cámara frontal. Interesante, para dos tarjetas SIM. Y es decir, si puedes poner dos números de teléfono, por ejemplo el del trabajo y el personal, y tenerlo con un solo aparato, no tener que llevar dos contigo. ¿Vale? Pues nada, con más que pesa poco, pero vamos a aprenderlo. Y vas a aprenderlo ahora, a ver. Venga, vamos a verlo. Entonces sale así el símbolo ese de BQ y ponnos eso de... Pero ponnos sí, de algo con la potencia de Ubuntu. Con la potencia de Ubuntu, efectivamente, sí, o sea que... Y es de algo ya de eso novedoso, ¿no? La potencia de Ubuntu. Bueno, entonces él prende, saca el simbolín ese que muchos conocimos, Marcos, bueno, cuando tenemos sistema operativo en asturiano. Exacto. Ese Ubuntu que sale ese simbolín en nuestro ordenador. Bueno, y ahora salnos en inglés algo. A ver, hi, welcome to your Ubuntu phone, let's get started. Y te pone English y continue. Sí. Bueno, pues vamos a dar aquí, vamos a ir para arriba y vemos Asturian. Asturian. Con lo cual... Eso suena de algo, ¿no? Eso de Asturian. Exacto. ¿Cuál es la cuestión? Esto ya es historia. ¿Por qué es historia? Porque tú cuando merques este aparato a BQ y lo prendas, va a estar en asturiano de fábrica. Y es decir, tú vas a aprenderlo y vas a escoger la tu lengua. En este caso, vas a escoger asturiano. Que esto es una cosa que nunca pasará en antes, ¿no? Es decir, que de fábrica... Un trebello viniera con el asturiano. Claro, y como decir, pues merco una Smart TV y cuando la aprendo me dice, ¿qué lengua aquí es para remanar con ella? Yo digo, yo quiero asturiano. Pues es decir, hasta ahora podíamos instalar asturiano en un ordenador, sí. O incluso en Android, podíamos tener Android en asturiano con CyanogenMod, pero el poder mercar un móvil que te venga, que digas, ¿tú qué lengua tú? Esta. Sí, dentro de la oferta de lingües que venga el asturiano de fábrica, que lleve lo histórico. Eso lleva un hito. Entonces vamos a dar que nos prestan asturiano. Damos ahí al asturiano. Ahí está. Hola, damos la acogida a Ubuntu Phone. Entamamos. Eso decimos nosotros en el programa de radio, decimos entamamos. O sea que, oye, tiene buen seito este móvil. Entonces vamos a dar a seguir. Seguir, a ver. A mí está una tarjeta SIM y reinicia el preseu.
En sin ella no vas a poder hacer llamadas ni enviar mensajes. Sí, la SIM es donde tenemos el número y esas cosas, ¿no? Aquí sí, tendríamos que meter... dos opciones. Sí, podemos seguir en sin ella, ¿vale? Vale, vamos a saltar. Ahora me dice cómo quiero la seguridad de este móvil. Sí, pues... Yo puedo tener un código de paso, deslizar, o puedo tener una frase. Bueno, vamos a decir deslizar, que es como el típico de Android, que si me lo roben, sí, van a poder desbloquearlo, pero bueno. Sí, que hay personas que ponen... Y ahora, dame la opción de conectar una wifi. Uy, está aquí. Hay una que llama Alderiques de Asturias, conéctate. Alderiques de Asturias, para que no se vea la clave. Sí, vamos a ver. Que sería importante que luego, si no, nos hackeen por ahí. Vale, vamos a conectar. Bien, las tenemos vale. Ahí Alderiques de Y Asturias. seguir. Localización, esto es para los mapes y demás servicios, por ejemplo, cuando busques una web. Sí, para ver autas. Sí, exacto. Vamos a dar y a mejorar la experiencia, y el teléfono está configurado para informar de los fallos a Canonical, ¿vale? Porque, bueno, este teléfono, tengo que decirte que hay una primicia para vosotros. Este teléfono todavía no se vende. Manta mala vendesa a lo largo de esta semana, pero todavía no está a la venta. Y es un teléfono, una pre-release que me hice con ella gracias a Ubuntu. Sí. Entonces, bueno, está hecho como una beta, digamos. Vamos a seguir. Todo fecho. Todo fecho. Buen trabajo. Bueno, está bien, oye, mira. Y el teléfono ya está preparado para usar. Ponlo, ya está preparado para usar, a ver. Finar. Finar, vamos. Ahora. Entonces la pones ahí, sale el simbolín otra vez al Sí. Ubuntu. El teléfono no estaba tanto en iniciar, cuando ya lo tienes entamado una vegada. Una vegada, sí. El siguiente se está ponos mucho más rápido. Ponos ahí la otra, Vale. tal. Entonces ahora explícanos cómo remanar con este móvil, con este sistema operativo, que es Ubuntu, y el mismo Ubuntu que tenemos en un ordenador. Sí. Entonces nos dice, desliza el dedo desde el verbeso derecho para desbloquear el teléfono. Sí, sí. A ver, desde el verbeso derecho, ¿vale? Hacemos así. Y ahí lo tienes, míralo. Vale. Y ahí me dice, desde el superior, para acceder a los menús. Ya. Ahí te va dándote como unas instrucciones. Vale. Cerrar. Y cerrar ya para arriba. Ahí lo tienes. Y ahora el izquierdo. Oye, antes de evitar, ahí está. Y ahí tienes. Bien fecho. Y él está explicándote un poquitín cómo tienes que formular. Sí. Ya puedes entamar a usar el teléfono, toca la pantalla. Vale. Vamos a bloquearlo para verlo con la pantalla de bloqueo. Ajá. Martes 10 de febrero del 2015. Desbloqueo. Sí, sí, sí. Ahora entrúgame cosas de Google. Si yo meto la mi contraseña de Google, va a sincronizarme todos los contactos que yo tengo en un teléfono, por ejemplo, de Android. Con lo cual, todos los teléfonos que yo tuviera en el teléfono anterior, voy a tenerlos en este de fecha, en el acto. Sí, sincroniza así con tu cuenta de Google la que tendrías. Claro, muchos estamos avezados a Android. Sí. Entonces conocemos esto de baixar a Sina. Sí. Este dio una mejora importante, que yo si quiero ir al volumen, calco en el volumen y baixo, ya tengo el volumen. Subo, si quiero la batería, calco en la batería y baixo. Que tienen como específico el ayudamiento. Y puedo camudar así de ellos. Sí, 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 está bien. Que lleve una usabilidad muy, muy grande. Esta. Sí. Por ejemplo. Notificaciones. O notificaciones que calcaría en el sobre, baixo y vería todas las notificaciones que tuviera de mensajes, emails y cosas así. Pero, claro, esto es Ubuntu. Entonces, para cualquier usuario que te ha empezado a usar Ubuntu, yo, por ejemplo, a mi moza dejé el móvil el otro día, y lo primero que hice y un móvil con Ubuntu, pruébalo. Y ya, con Ubuntu, a ver. Y lo primero que hice ya sí, quería Unity. Claro, porque está avezado lo que es el sistema operativo de Ubuntu que tiene la manzorga. Exacto. Ella sabe que Ubuntu tiene el lanzador a manzorga. Entonces hizo esto, y haciendo esto y que ya tienes el acceso a todo el sistema, este y el lanzador del móvil. Bueno, a no sé cuándo eso. Entonces tenemos el icono de Ubuntu aquí, ¿vale? Y todo esto que tenemos aquí son scopes. Vamos a explicar ahora lo que son los scopes. Tenemos, mira, como vemos, está mucho en asturiano. Teléfono, mensajería, bueno, está del 100% de hecho. Contactos, cámara, restaurador, reloj, almacenamiento externo, ajustes del sistema. Bueno, vamos a dar ajustes del sistema. Y aquí vamos a ver
todas as propiedades que podemos camudar. Sí, avión. Fondo de pantalla, el sonido, lingua y texto, por exemplo, vamos a dai. Vemos revisión ortográfica, corrección automática, sugerencias de palabras, mayúsculas automáticas, vamos, bueno, lo que podemos tener en cualquier móvil de hoy en día, de un año. La seguridad y privacidad. Tiene una cosa muy interesante, que son los anovamientos. Calcamos y dice, iniciar sesión de Ubuntu. Está bajando ahí, bueno, 68 megas y está instalando, bueno. ¿Qué es lo bueno? Mercamos este móvil, pero en cuanto lo prendamos, vamos a recibir los anovamientos de seguridad y de mejores que nos manda Ubuntu. Con lo cual lo tendríamos actualizado como si lo mercara, o sea, como si fuéramos la última versión que quiera Ubuntu que tengamos. Y tan fácil de anovar como decir anovar, vamos, ¿no? Muy sencillo, igual que en Ubuntu el escritorio. Y es decir, la versión móvil de Ubuntu. La versión móvil de Ubuntu. Ubuntu en el escritorio está en asturiano. Sí, en el ordenador está en asturiano y en el móvil también. Por ejemplo, puedes ir a cuentas y puedes configurar estos cuentas como Facebook, Twitter, Instagram, Google. Sí, pero a ver qué más tiene. Vale, vamos a bajar. Vale, tenemos para poder llamar. El diseño, la verdad, es que es muy guapo. Sí, está muy guapo, sí, tiene un diseño así grisáceo. Escribe un número. Sí, en Singrede, vale, bueno. Sí, porque no metiremos la SIM, claro, la gente tiene que... Desvío de llamadas, llamada en espera, sonidos de teclado. Tenemos los mensajes, tenemos los contactos, que no va a haber ningún porque no tengo SIM ni metida a mi cuenta de Google. Claro, entonces él no... Con lo cual, todo y favoritos. Como ves, no tienes contactos. ¿Quieres sincronizar los contactos desde tu cuenta de Google ahora? ¿Sí o no? No quiero ahora. Te dice, para crear un contacto nuevo, desliza desde la parte inferior hacia arriba. Como ves, está mucho en asturiano. Tenemos, por ejemplo, ¿qué más? Un restaurador. Ah, mira. Tenemos ahí el restaurador. El diseño está muy logrado. A mí prestaríame ver el Ubuntu de ordenador, de escritorio, con este diseño, la verdad. Sí, mira, tienes el restaurador con... Bueno, sí. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a escribir, venga, Alderiques... Y si programa suena, no sé. De Asturias, venga, vamos a verlo. Vamos a verlo Alderiques de Asturias. Entramos na nuestra página web. Punto, como lo tenéis, com, va. .com, a nuestra página web. A ver, vamos a así. Entonces tiene ese restaurador. Sí, que es bastante amañoso porque tiene aquí el menú que puedes escoger. Tenemos la nuestra web en la versión, ahí tenemos pues los reportajes. Exacto. Bueno, tenéis mucho vídeo. Sí. Y es grande. Todavía no finó de cargar, está cargando, ahora ya está. Vale. Como ves, bueno, va bastante fluido, pasa una página así con vídeos. Con muchos vídeos y como tenemos ahí de extremas. Vale. ¿Qué más hay? A ver, vamos a dar ahí. El truco de esto es ahí en la esquina, ¿vale? Sí. Para que salir Unity. Vamos a ahí. Vamos a hacer una semilla. Sí. Para ver la calidad de la cámara también, oye, que la gente... Para mí es muy importante. Para que lo podamos ver, eso así. Vale, vemos que... Vamos a sacar ahí una... La calidad de... Tiene unos colores muy guapos, muy guapos, sí, saca ahí. Bueno, está explicándome deslizar a Manzorga para rollo de semillas. Sí. Dice, si quiero ver la semilla fecha, veo la sina. Ahí bien. O vuelvo a ella, ¿vale? Sí, Vamos a ver aquí... Alderiques de Asturias. El color colorado y el verde está pillándolos muy guapos. Sí, pilleros muy guapos, sí. Vale. ¿Cómo camudo de aplicación? Pues igual que en el escritorio. Aquí importante, no tenemos los botones de inicio y de menú y de atrás. Que tienen normalmente los móviles, sí, eso que tienen como una flechina que da vueltas o... Sí, que tú puedes ir para atrás y dices tú, estoy en la cámara, ¿cómo voy para atrás? Claro. ¿Cómo vamos para atrás en el escritorio, en un ordenador? Con Ubuntu tenemos el lanzador. Siempre tenemos el lanzador. Tenemos siempre, claro. Con lo cual yo puedo decir, no, quiero el restaurador. Y vuelves a alderiquesdeasturias.com, claro. Y quiero una aplicación que no esté aquí. Calco en el botón de Ubuntu. Y yo puedo ir a aplicaciones, a ver, aquí. Y ahí tienes esto. Y aquí tengo todo eso. Por ejemplo, vamos a darle a la calculadora. Claro. Te puedo decir 96 menos 54 igual a 42. Si quieres borrarlo, pum, es borro.
cuenta nueva. Muy bien. ¿Qué pasa? Y el Unity y el lanzador del escritorio, y todo igual. Yo puedo agarrar un icono y muévelo aquí. Además te preste. Sí. Digamos, adaptar el móvil a tu gusto, a lo que a ti te preste. Oye, pues voy a utilizar más el Facebook o el Twitter, pues quiero ponerlos en ese lanzador y tenerlos en la primera página. Exacto. Ahora con el lanzador ahí. Digamos que aquí tendríamos las aplicaciones principales. Sí, sí. Vamos de ahí, por ejemplo, a otra. Tengo que cargar aquí. Por ejemplo, vamos a los mapes, venga. Y el sistema de Gear, que creo que es de Nokia, si no me equivoco. Vale, permitir. Vamos a cerrar aquí. Ok. Ya estamos en sesión. Ahí está sesión. Entonces podemos jugar con él como si tuviéramos con Google Maps. Sí, podemos ver el plano. Sí, podemos moverlo, ya tenemos sesión. Podemos retar lo que queramos, por ejemplo, vamos a ver Yangreu, venga. A ver si no me lo pilla en asturiano. Ahí. Yangreu, 2 de Yangreu, dice ahí. Sí, pillólo. ¿Sí lo tienes? Mira, tornómelo, pero bueno. Sí. Pillómelo retando. Fue para Yangreu, sí. ¿Que quiero camudar de aplicación? Voy a Unity. Claro, y vas al calques en el simbolín de siempre me está mostrando esta porque todavía como no me logué con él quiere que me meta lo de Google. Préstame para tener mis contactos. Que hagas ese movimiento porque tenemos ahí el tiempo y ponnos esta noche. Sí, mañana. Vamos a calcar, venga. Sí. A ver qué nos dice. Nearby entendemos como averado, que estamos esta noche y pues bueno, tenemos... Previsión de 10 días, previsión por horas. Posibilidad de lluvia, humedad, sensación térmica, viento, o sea, visibilidad, punto de rosada, alborada, aseo, todo. Sí, todo. Sí, también tenemos una aplicación que lleve de meteorología y un poquitín más guapa aquí. Meteorología, ahí lo tenemos, sí. Vemos que el sistema está muy... Bueno, no sabe dónde estamos. A ver, buscar situación. A ver si me atopa. Uy, Madrid. Mira, estamos en Madrid. No, mira. vamos a mestar otra. Uy, que ahí... Vamos a poner... Venga. Vamos a poner Gijón porque no creo yo que atope. Vamos a probar el Sison, venga, vamos a probarlo. Oye, creo que no lo atope. Porque sea de mapes de Nokia, pues si lo pilla. Si lo pilla. Ahí tenemos Sison. Aunque me volvió a camudar, que estaba. A ver. No sé si diga ok o no. Ya se ha mestado. Ah, porque hiela que tenemos amestada, vale. Tiene que haber amestado antes en asturiano. Esto ya. Porque estamos avezados a hacerlo todo en castellano o en inglés con estos aparatos. Sí. Y ahora, claro, tenemos esas cosas. Esos defectos, ¿no? Y entonces ahora está buscándome. Sígalo. Y ya me pone martes, 10 de febrero. Sí. Vale, calcamos aquí. Humedad, 69%. Eso, sí. 69%. Velocidad, lluvia. Vamos a poner más brillo para que lo veáis mejor también. A ver, no sé si está el brillo. ¿Dónde estaba el brillo? Aquí. Así, para verlo para aquí. Vale. Entonces tenemos velocidad, lluvia. Índice de no sé qué pone, de algo. Bueno, de lluvia debería ser. Sí. Vale, tenemos esto. Pero también tenemos más cosas. Yo puedo hacer lo siguiente. Si sé que la aplicación que tal Yao, y la que quiero ir en lugar de ir a Unity y calcar en la aplicación, sí. Puedo hacer así. Ah, y tienes como una multi... Sí, digamos que tiene el historial de las aplicaciones que tuviste usando durante este tiempo. Claro, entonces, escribir número. Del primer... Claro, esa es la primera... Claro, yo quiero el mapa. ¿Cómo vais entonces? ¿Es un deslizamiento? Sí, en Android no estamos acostumbrados a las esquinas. Pero aquí cada esquina tiene un sentido. Entonces yo, si siempre que calque en la esquina del todo, voy a activar algo. Es decir, si toco en esta esquina, activo Unity. Sí. Si toco en esta esquina, a ver, ahora está el teclado, espera, vamos a quitar el teclado. Actives lo de la multipantalla. La multipantalla, exacto. Yo puedo decir, no, quería ir a la web. Sí, que es de Asturias, a verlo o lo que sea así. ¿No? Aparte, yo muy afalladizo esa herramienta, porque mira... Va muy fluida. Sí, muy fluida, muy rápida, muy guapa. Que quiero matar una, puedo matarla tocándola
Y basesla, claro. Hay tela, quítela del proceso. Quítasela del proceso. Que bueno, va a ser Ubuntu el que gestione los procesos, tampoco hace falta matarla, pero bueno, que si quisiéramos por algo, podríamos. Pero mira, por ejemplo, estoy súper prestoso de verlo todo en asturiano, del tiempo y demás. Sí, sí. La galería de semelles está muy guapa, que ya está. Sí, que eres que hicimos en antes, porque el móvil no tenía semelles en antes. Este móvil, cuando lo merque de aquí, va a venir como lo hemos visto. Sí, sí. ¿Qué lengua aquí es? Asturiano. Toma, para adelante. Sí, sí, sí. Entonces la semella, mira, vamos a hacer alguna más, venga, porque queremos que haya muchas, sí. Venga, vamos a dar ahí. Vamos a hacer una aquí. Sí. Vale. Entonces ahora tenemos un garrapillo de ellos, entonces vamos a ese... Ya les reconoció. Sí, y está mestándole. Sí, está ordenándomelo por fecha. Es decir, si fuera un viaje por ahí y estoy haciendo semelles, él va a ponerme pues el día 8 de febrero hiciste estes y el día 9 de febrero, sí. Tú puedes verles así, ¿no? Sí, aquí tendrías el 11 de febrero, podrías ir mirando solo desde el día correspondiente. Exacto, claro. Y en estes. Sí, es decir, vas a tener como un carrete, tú vas a ver del día que te interesa. Calques en esta, vesla, bueno, puedes hacer lo que quieras, como en un una móvil. calidad perbona, Los colores son fuertes, la verdad. Fuertes, sí. Yo que estoy acostumbrado a un móvil Guarripé de estos. Sí. No, fíjate cómo esta rosa, por ejemplo, de Alderiques, mira el detalle. Como, bueno, el roso que es siempre un color... Y ahí el tope de zoom que admite. Tope de zoom, sí, porque sacamos... La cámara es de 8 megas. Sí. O sea que no está mal, la verdad. Vamos a poner más pequeño. Como no tiene botones de back, tenemos que calcar aquí y de ahí para ir para atrás. Sí. ¿Queremos otra aplicación? Ahí estamos. Sí, hacemos lo de... Sí, hay que tener un poquitín de cuidado. Eso sí, cuando calcamos ahí... Estamos muy a veces acostumbrados a calcar de Yahoo. Tenemos que saber que si queremos movernos aquí, si yo calco aquí, sale todas las aplicaciones. Sí. Si quiero mover esto, en lugar de calcarme aquí, colócame aquí, en el medio. No en los laterales. Sí, entiendo. Si le pongo aquí, saldría entonces, para no aquí. Más al medio, para no arriesgarse a... Bueno, ya acostumbrarse, o sea, llegas a hacer muy rápido. Faigo así, que quiero sacar las aplicaciones, faigo así. Entonces, tenemos aquí, vamos a ver otro de los conceptos de Ubuntu. ¿Qué tiene Ubuntu? Tiene dos cosas que están usando sistemas operativos actuales y tiene otra que es innovación. Tienes aplicaciones nativas. Por ejemplo, tú cuando uses Android y tienes el WhatsApp y es nativa. ¿Vale? Está fecha para el móvil, está compilada y las aplicaciones, digamos, que conocemos, normales. Pero también tienen aplicaciones web. Que esas son las que usan, por ejemplo, Firefox OS. Los móviles que lleven Firefox como sistema operativo lleven esas aplicaciones. Por ejemplo, estamos viendo, vamos a ver alguna, no sé, Facebook, venga. Facebook, este móvil no está a la venta. Facebook no va a perder perres en desarrollar para algo que no existe todavía a la venta. Pero tenemos la posibilidad de las aplicaciones web, con lo cual van a darnos un container que va a embeber la web, pero para nosotros va a semellar ser una aplicación, ahí la vemos. Ya, entendemos eso, que en realidad vamos a la web, a una web. Sí, está embebiéndonos la web. En un contenedor, sí. Exacto. Sí. Y es decir, no hay una aplicación y es la vista móvil de esa web. De esa web, entendido. ¿Qué ventajas tiene? Tiene una ventaja de que si tú tienes una web, es muy sencillo amoldarla a una aplicación de Ubuntu Phone. Esto ya no más Ubuntu Phone, que igual no lo dije antes, y es importante. Y Failo, además, una empresa española que lleve Q. Además, a nivel mundial, y es la primera empresa que va a comercializar este móvil. Enseguida va a entrar Meizu. Y Meizu va a entrar con un móvil de gama alta. Este es de la gama de entrada para los usuarios. Entonces, tenemos los web apps, pero tenemos los scopes. ¿Qué son los scopes? Son en la pantalla de inicio del tablero de Ubuntu, que ya es yo veo scopes, es un scope. Por ejemplo, ¿qué tengo cerca? El tiempo. Y tengo cosas para hacer. Bueno, como estaba ahí diciéndome que podía estar en Madrid, ya puso de antemano Madrid. Y veo, a ver,
cerca de cosas, pues tengo aquí un restaurante y monumentos. Va poniéndome cosas, ¿vale? Sí, sí, sí. Yo puedo tirar para acá, veo las aplicaciones que tengo, todas. Sí, sí, sí. Además, bueno, tenemos Twitter, tenemos Telegram preinstalado. Vamos a cargar ahí, ¿eh? Esta hay una aplicación activa. Que está preinstalado en el Exacto. móvil, ¿no? Tienen que estaba viendo yo, Marcos, estamos acostumbrados al market famoso, tiene tienda, ¿no? Que estaba viendo Luyo antes. Muy bien visto, sí. Sí, sí. Tiene tienda, vamos al fondo, tienda de Ubuntu. Tienda Ubuntu, sí, con merca o gueta un poquitín por 9. Y es muy guapo en este móvil. ¿Qué tiene bueno este móvil respecto a la competencia? Que hay un Linux puro. Quiero decir, tú en Android tienes una capa de una máquina virtual de Java peregrina y en iOS tienes casi todo cerrado. Esto y un Linux puro que es contra el hardware. Y aquí tenemos la tienda de Ubuntu, sí, que sinceramente va muy fluida. Y aparte, mira, ponía en la primera, mira, pone aquí, ponía instalóse. Sí. Instalóse, Sí, sí, sí. Bueno, que esa ya la tienes sí, por ejemplo, vamos a ver. Amistada en el móvil. Vamos a getar por Food Handling. Bueno, esto no está tornado, pero bueno. Lo que no te he tornado, pues Sofasturf hizo todo este trabajo. Todo que no te he tornado no hay problema. Cuando se fine de tornar, en los anovamientos del móvil entren esos tornes. Eso no tendríamos que hacer nada con el móvil porque automáticamente anovaríase y el móvil tendría tornado pues en esa Food Handling, comidas y bebores, ¿no? Exacto. Entonces aquí por ejemplo podemos ver todo y ya todas estas aplicaciones que queremos calcamos en ella. Sí. A ver. Y pondrate unas capturas que está yendo de internet ahora, explícate qué fae, anovamientos, número de versiones, si son asturianos, y tamaño, que hay de nuevo, revisiones de otros usuarios. Entonces yo podría decir, instálamela. Bueno, pídeme registrarme en la cuenta de Ubuntu para llevar un control de qué aplicaciones tengo. Si vuelvo a formatear, podría tener todas las aplicaciones que ya tenía. Pero como vemos en Ubuntu One, todo en asturiano también. O sea, la verdad es que... ¿No es que este trabajo de torna fue todo a través de Sofasturf? Sí, prácticamente todo el software libre que tenemos hoy en día y Sofasturf, toda la gente que ya tuvo nuestros programas que hacen este trabajo de... Sí, todo el trabajo ya altruista y la verdad que trae muy duro y bueno, y para agradecerlos, la verdad. Algo muy interesante y los dos scopes que vimos. Vemos aquí el tiempo, las aplicaciones, las noticias, música, vídeo, pero ¿qué pasa? Todo esto ya es personalizable y es lo mismo de los scopes que tenemos en el ordenador, que yo la verdad no los entendía muy bien cuando los vi por primera vegada, porque te ponía Amazon o te ponía búsquedas de la Wikipedia y tú, no me pega a mí con Ubuntu en el escritorio que me busque esto. Pero ¿qué pasa? Con el móvil sí, porque yo por ejemplo voy a quitar algunos cerca de mí, noticias, y voy a meter por ejemplo ¿qué podemos meter aquí? Hay Euronews, Flick, por ejemplo está Instagram, me saldrían los emails que tengo de Instagram, tengo My Activity, los mensajes, sí. Por ejemplo, Nerve Articles, venga, la Wikipedia. Oye, ya que también hay un montón de gente que está trabajando muy guapo por la Wikipedia. Entonces ya me un scope nuevo. Sí, vamos al Entamu, vemos las aplicaciones, de nuevo el vídeo, los emails que tengamos, las cosas cercanas. Vale, entonces me dice, artículos cercanos, Museo de Pintura Juan Barjora, Sisión, Museo Sevellanos, Playa de San Lorenzo, Museo del Ferrocarril, vamos a calcar. Entonces ya ven la Wikipedia. Vamos a ver otro scope. Para poner también esto es nuevo, podemos ir para arriba cuando haya una configuración y decir qué scope queremos. Vamos a agarrar la BBC, venga, vamos para atrás y yo me esté la BBC, ya me esto sea otro nuevo, sí, que debería estar ahí. Entonces ya me pones noticias de antemano. Sí, ahí lo tienes, que pues ya me está dando. Va bastante fluido. Y eso personalizas con todo, ¿no? Exacto, tú puedes ir diciendo qué scopes quieres. Tú le das aquí, tienes un montón y de seguro que va a haber más en el futuro. Tienes, vamos, los míos emails que hice, SoundCloud para oír música, puedo administrar el Telegram y ver las conversaciones sin tener que abrir la aplicación. Y hay algo así asemejado al Google Now.
Que Google Now de Android tenemoslo e nos dice que podemos facer cerca, pero lo bueno de esto é que non dependemos de Google e con unha sola web podemos amestar aquí. Y está, vamos, va muy fluido. Podemos amestar, mira, Wikipedia. Vamos a amestar. Antes amestamos artículos cercanos. Sí. Ahora amestamos la Wikipedia, con lo cual tendría que ponernos cosas de la Wikipedia y encima. Necesita mesa. Sí. ¿Por qué? Porque él está asociando dónde estamos por la ubicación que ya antes hicimos. Claro. Vale, acepto que compartir a mi ubicación. Entonces, si somos usuarios muy avezados a la Wikipedia, tendríamoslo, ¿dónde? En la pantalla de inicio, que sería aquí. Que quiero que la Wikipedia esté el primero, calco aquí, ahora calco en estos botones. Y mueves loop al primero. Voy a poner la primera. Claro. Vale, cierro, voy para atrás y ahora estaría la primera. Ahí ya tenemos la primera. Exacto. ¿Qué pasa con esto? Vamos a mudar la aplicación, bloqueo, prendo. Muy guapo esto. Sí. Martes 10 de febrero del 2015. 9 SMS fetches way, que son SMS que hicimos antes de los decorados. Y un notificador que me está diciendo, tienes 5 mensajes en Singer, tienes 20 SMS, tienes una llamada. Si vuelvo a calcar aquí, en el dash, como dije que era Wikipedia, fue la primera y era la primera. Todo configurado totalmente, encima con un diseño muy prestoso. Sí. Por ejemplo, el reloj también tiene un diseño muy guapo. Si quiero amestrar una alarma, a ver, me dice que quiero acceder a la geocalización. Vale. Vamos a permitir. Venga, mira, aquí está muy guapo. Si quiero amestrar una alarma, subo para arriba. No hay alarmas guardadas. Bueno, podría crear una o no. Esto ya es el despertador, vamos. Sí, vale, como todo, sí. Sí, pero vamos, que el diseño es guapísimo, la verdad. A ver si agarran este diseño para el escritorio ahora. Y es muy funcional. Y ya verate un poco a él, pero una vez que te veres, la verdad hay que agarres, y es prestoso. Sí, aparte entra ahí en la Wikipedia de Asturiano. Sí. Como ves, para alguien que esté avezado a usar Android, esto está tirado. Sí. Y es muy sencillo. Sencillo, sí. Pero con el potencial que tiene de tener Ubuntu. Vamos a dar ahí a la configuración. Por ejemplo, tenemos aquí, tocantes a este teléfono. Vemos aquí, por ejemplo, tenemos que Ubuntu 14.10. El cabero anovamiento que hicimos, las licencias de software y vamos, BQ Aquarius Ubuntu Edition. ¿En qué me presta bien mucho de este teléfono? Que fomenta que uses software libre. Es decir, tú uses Android, la capa de arriba y todo libre, pero Gmail o Google Play no es libre y es cerrado por Google. El entorno entero es libre. Y las aplicaciones, cuando vas al centro de software, la mayoría son libres, con lo cual fomenta que tengas un entorno libre. Si quieres una cerrada, pues instálala, pero bueno, que no sea lo cerrado lo que te atrae a que instales, sino que sea lo libre. La libertad, exacto. Y por ejemplo también hay mucha gente que presta jugar y es que en este móvil igual no hay juegos o tal. Bueno, pues sí hay juegos, sí. Vamos a ver, por ejemplo, uno que viene preinstalado, Cut the Rope, vamos a verlo. Ahí está cargándolo. Vamos a ver cómo va de fluido, que es interesante. Sí, para un show y tal. Ding dong, bueno, una casa que entra. Vamos a calcar que salte la presentación esa. Sí. Y a ver la casita. Entonces ir cortando la cuerda para que caiga y la coma el bicho. Míralo ahí. Hemos pasado pantalla. Bueno, esta era sencilla. Esta es un poco más complicada. Corto esta. Entonces, bueno, va muy fluido, la verdad. Sí, para el juego, sí. Que queremos volver a Unity. Cambiar la aplicación, podemos ir a Unity o sí, la calculadora. Sí, lo que teníamos en antes, ¿no? Exacto. Entonces vemos que la forma de cambiar la aplicación no tenemos estos 3 botones. No tenemos de que hay en Android. El teléfono está tal cual lo vemos. El diseño es muy guapo, el SMI es guapo también, la cámara muy buena. Y vamos, está muy guapo, muy logrado y muy elegante. Y bueno, va a sacar una carcasa también, una especial de Ubuntu. Vamos, por ejemplo, a ver una web.
Tenemos aquí la Wikipedia, vamos a ver Alderiques, Asturias. Pero yo me parece que hay una web nueva. Sí, sí. Que sobre todo, a ver, Alderiques de Asturias.com/TV. A ver, que me sobren ahí 2 caracteres, creo. Yo siempre fui un poco patoso con esos teclados, ¿eh? Sí. Donde tengo un teclado de verdad, que se quite todo. A ver. ¿Y una televisión 24 horas? La televisión 24 horas, sí. Vamos a poner a... Ahí tenemos la nuestra televisión que hacemos al conocer a la gente, que estamos emitiendo 24 horas, programación extremada, y además queremos decir, gracias al trabajo de Marcos, precisamente, queremos agradecerte porque y un trebello también novedoso en Asturias, que las personas pueden, Sí. Ahí estamos viendo en este caso ese alderique que grabemos de la formación de todo este tema de Podemos y demás, pero quiero decir que bueno, que si la gente entra a cualquier otra hora, que fue un trabajo también, Marcos, súper importante, ¿no? Exacto, sí, sí. Que la gente puede... Y podemos verlo, vamos, a pantalla completa también. Sí, sí, sí. Queremos camudar, podemos camudarlo, vamos. Pero ahora tendríamoslo, podemos pasar aquí tenemoslo. Y bueno, este es el teléfono. Muy guapo. Y bueno, como te digo, historia... ¿Pesa mucho o no, pesa muy poco. Nada, bien, sí. Muy guapo. La batería dura un día entero prácticamente, con un uso intensivo. Bueno, también porque ya es nuevo. Sí, claro. Con el tiempo a saber. O sea que la entrega se puede hacer la siguiente, Marcos, y claro, tenemos esta presentación exclusiva de algo histórico que lleva un trebello que tiene el asturiano de fábrica, que hay otros, bueno, super famosos, también tratémoslo aquí en nuestros programas, que lleva de fábrica. Esto, cuando está a la venta, precio, pues, la gente va a querer un poquitín como y esto. Este es un móvil de entrada, de gama de entrada, va a costar por lo visto 169,90 euros. Libre, ¿no? Libre, totalmente, que puedes meter cualquier compañía telefónica, ¿no? Sí, BQ no vende móviles con operadores, entonces va a ser libre. Que al final hay una ventaja, mejor que vender a tu alma al diablo. Sí. Y para mercado, va a haber que mercado por la web de BQ. ¿Vale? Saldrá hacia el día 24, posiblemente a la venta, aunque mañana va a haber una pre-release de venta pequeña, muy pequeña, de unas horas. Unas horas y unas unidades. Exacto, ¿no? de 9 a 6, pero bueno, yo creo que los que nos puedan ver ya pasó ese día, pero bueno, esos son muy pocos y va a ser como una preventa. Y creo que más o menos saldrá a finales de mes, de febrero. Y bueno, ya está aquí este móvil, y es histórico. O sea, y el día que tú puedas ir al mercado de aquí y te vengan asturiano, preinstalado. Sí, pues o sea, ese día ya llegó. Ya llegó ese día, ¿no? Ya da algo histórico, pero esto no es por la vida que tuvieras con nosotros hoy aquí explicándonos esta historia, porque bueno, y es una cosa novedosa y de algo lo que decíamos, que no pasó hasta hoy, el que un trebello merqueslo y tenga, vimoslo, que es lo que experimentamos aquí. Además, el buen trabajo de Sofastur está prácticamente, vamos, al 100% no, porque bueno, siempre habrá aplicaciones que no tienen asturiano porque son webs o por el motivo que sea. Bueno, Marcos, pues después de ver todo este móvil, como insistimos, el primer de fábrica que viene a asturiano, bueno, más nada que darte más ponderes gracias una vegada más por darnos una exclusiva, por el trabajo que hiciste con la nuestra, esa posibilidad de televisión, también otra herramienta novedosa, fue que costó un poquitín enguedellar un poco esa herramienta de 24 horas que emitimos vídeos de todo nuestro material, vamos incorporando nuevo, bueno, todo eso, y date más ponderes gracias, seguimos en contacto y que la gente se anime a este nuevo móvil, el primer móvil asturiano de fábrica, ¿no? Eso es importante, que se anime la gente, sí, porque cuanto más usuarios haya, más aplicaciones vendrán. Si no hay usuarios, no hay aplicaciones, no hay desendolcadores. Entonces hay una rueda un pescado que se mueve la cola, al final. Entonces es importante que sí, que la gente lo sofite, y es muy guapo, va muy fluido, y oye, el perres no es muy caro de perres, de dinero. Entonces bueno, tienen todos los papeletes para triunfar, digo yo. Pues muchísimas gracias, Marcos. Gracias a vosotros, un placer. Gracias.